Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Enrique Naraja, veterinario especialista en cardiología de gatos y perros, y estoy aquí en un nuevo vídeo de mi canal para explicarte por qué los estetoscopios de diafragma o de membrana flotante pues no son la mejor opción para nuestros pacientes. No se trata de una opinión, que lo es, sino de explicarte algunas limitaciones que tienen o pueden tener estos equipos. Acompáñame y lo vemos juntos. Adelante. Normalmente lo que utilizamos son estetoscopios con una cabeza doble. Entonces, en la cabeza, por un lado, tenemos una membrana, un diafragma, y por otro lado tenemos una campana. De tal manera que hay que girar esta cabeza y entonces utilizar el lado de la campana o bien utilizar el lado de la membrana. La membrana o diafragma permite captar todos los sonidos, lo cual quiere decir que predominan esencialmente los agudos, mientras que la parte de campana lo que hace es filtrar los sonidos agudos y nos permite escuchar con más facilidad los sonidos graves, los de baja frecuencia, de tal manera que cuando usamos la membrana usamos todo y entonces predomina el sonido agudo, y cuando utilizamos la campana filtramos los agudos y predominan los sonidos graves. Hasta aquí lo tenemos muy claro, no hay ninguna duda, ningún problema con el hecho de girar la cabeza del estetoscopio y utilizar o bien la membrana o bien la campana. Pero en un alarde de ingeniería y de diseño, pues hay una serie de estetoscopios que nos permiten, sin necesidad de girar y de cambiar la cabeza del estetoscopio, poder captar los sonidos agudos o los sonidos graves. Y estos estetoscopios, los conoces, los has visto, son estetoscopios con membrana flotante. Algunos fabricantes, en lugar de membrana flotante, lo que hacen es llamarlos o describirlos como de diafragma sintonizable o de membrana sintonizable. Y esto es porque sin necesidad de mover la cabeza del estetoscopio de nuestro paciente, cuando hacemos una suave presión y lo apoyamos dulcemente sobre la superficie del paciente, vamos a tener un efecto de campana. Por el contrario, cuando hacemos un poquito más de presión y lo apoyamos ejerciendo un poco de presión y tensando esta membrana flotante o esta membrana sintonizable, lo que vamos a tener es un efecto de diafragma. Yo aquí debajo te lo he puesto, es un dibujo tonto, muy simple, pero creo que permite que lo veamos muy bien. La cabeza del estetoscopio realmente es una campana. Esa campana está cerrada por una pieza, por una placa de plástico, por la membrana o diafragma. Y en lugar de estar esa membrana completamente adherida a la cabeza del estetoscopio, yo aquí lo he puesto solo para hacerlo más claro, lo que tenemos es una pequeña capa elástica que la podemos aplastar. Yo aquí he puesto unos muelles. Claro, si yo apoyo esa placa de plástico, esa membrana, suavemente en la superficie corporal de mi paciente, los muelles no se aplastan, de manera que yo mantengo un efecto de campana. Por el contrario, cuando yo hago presión, lo que hago es aplastar los muelles, la membrana queda pegada a la cabeza del estetoscopio y acabo de convertirlo en un diafragma. Sin presión, campana; con presión, diafragma. El concepto es muy interesante, es muy creativo, está muy bien y además funciona muy bien, por lo menos en personas. Evidentemente, lo de los muelles es una forma sencilla de explicarlo, una forma básica de explicarte cuál es la diferencia entre usarlo con presión o sin presión. En lugar de muelles, todos los fabricantes lo que utilizan es algún sistema de aros, de goma, de caucho, elásticos aplastables, de tal manera que yo en el estetoscopio lo que veo es la placa de plástico, la membrana, y está rodeada por un anillo de goma. Normalmente es una especie de goma negra parecida a la goma de cualquier otra parte de los estetoscopios, y lo único es que ese anillo me permite aplastarlo o no haciendo un poco de presión sobre
la superficie corporal de mis pacientes. Y vamos a ver los tres problemas que tienen estos estetoscopios en veterinaria. Sí, ya sé que incluso hay modelos de veterinaria. Son de veterinaria pues porque el fabricante le ha pintado un perro o le ha pintado un gato en la caja o en la cabeza del estetoscopio. Pero te voy a explicar ahora por qué realmente no nos van a dar el resultado que queremos. Primer inconveniente, son estetoscopios grandes. Entonces, la mayoría de ellos estamos hablando de algo más de 4 centímetros de diámetro. No es que sea un estetoscopio absurdo, ni gigante, ni nada parecido, pero sí que son un poco grandes, sobre todo cuando consideramos perros medianos, pequeños y gatos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el estetoscopio necesita que encontremos una superficie corporal plana, completamente plana, y que suponga un disco de unos 4 centímetros y medio. Claro, en personas eso es relativamente sencillo. Un disco de 4 centímetros y medio pues, es fácil de encontrar en la cavidad torácica de una persona, tanto en la cara anterior como en la cara posterior. Pero claro, un disco plano, liso, de 4 centímetros y medio en la pared torácica de un gato, no es que sea fácil o difícil, es que no existe. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo lo apoyo muy suavemente, toda la membrana no va a estar en contacto con la pared torácica del gato. Se va a quedar un poco levantado. Para que se apoye bien, que es indispensable para poder escuchar al paciente, tengo que hacer un poco de presión. Y entonces la pared torácica del gato o del perro, que es perfectamente elástica, cede un poquito y yo consigo apoyar todo mi estetoscopio en su pared torácica. Ah, pues ya lo tengo solucionado. A base de hacer un poco de presión, recuérdalo. Segundo problema importante, tienen pelo. Las personas también, hombre, incluso la persona más peluda y que tenga más vello en el pecho, en la espalda tiene bastante menos, si es que tiene algo, pero no se puede comparar el pelo o el vello que puede tener una persona en el pecho con el que puede tener un husky siberiano. Es evidente que están en otro rango de competición. ¿Y esto cuál es el problema del pelo? Lo primero es, dos, el primero es, si apoyo con mucha suavidad, el pelo roza el estetoscopio y va a generar un ruido parásito que me impida la auscultación elegante, la auscultación solo de los sonidos que produce el corazón o el aparato respiratorio del perro. Además, el pelo va a crear una capa, más o menos gruesa dependiendo de cada paciente, pero va a crear una capa que es un aislante sonoro. De tal manera que si yo tengo unos centímetros en una capa de pelo, pues se va a escuchar muy mal el sonido. Claro, que si yo hago un poquito de presión y aplasto el pelo, ya no hay rozamiento con el pelo. Ya no escucho ese sonido parásito del roce del pelo. Y además, esta capa aislante sonora la aplasto un poquito de manera que la dejo reducida al mínimo posible. Entonces ya acabo de solucionar estos tres problemas, pero siempre a base de hacer un poco de presión con el estetoscopio sobre la pared torácica de mi paciente. Claro, ya lo sé, no hay que buscar los casos extremos. Ya sé, hay algún gato y hay algún perro sin pelo. Entonces, en el perro sin pelo, muchas veces tienen un tamaño muy pequeño, sigo teniendo el problema de los 4 centímetros y medio de área plana donde apoyar mi estetoscopio, pero en el gato no hay ninguna duda. Si el perro es grande, igual sí que encuentro ese área y ya no hay el problema del pelo, pero en el gato, incluso si no tiene ni un solo pelo, el pobre gato, no voy a encontrar la superficie con el área suficiente como para apoyar mi estetoscopio sin hacer presión. Hombre, aparte del perro sin pelo, del gato, ¿hay más razas sin pelo? Sí, pero insisto, no vamos a los extremos. ¿Cuántos perros sin pelo mexicanos, crestados chinos, viringos, terrier americanos sin pelo y gatos Sphinx has visto en la última semana en tu consulta? Y en cambio sí que habrás visto otros perros y gatos, la mayoría de los cuales tenían pelo. De tal manera que esta regla de que es un inconveniente tanto el tamaño como la presencia de pelo se cumple prácticamente en todos nuestros pacientes. Claro, no vas a agarrar como aquí debajo al pastor alemán, al ovejero alemán,
y afeitarlo y crear una superficie más o menos grande, sin pelo en la cavidad torácica. Hombre, esto mejoraría el uso de tu estetoscopio, pero claro, este pobre perro con eso que le acabas de hacer va a estar más de un año sin pelo, aparte de los problemas de piel que le vayas a generar y aparte de que es muy probable que los tutores de este perro lo que quieran es cortarte la cabeza y ponerla de adorno en su sala de estar. No es probable que puedas hacer esto bien, ni siquiera a trozos, ni nada parecido, a cambio de poder auscultar al paciente. De tal manera que el tamaño de la cabeza del estetoscopio, la presencia de pelo que si no aprietas genera ruido por rozamiento y la presencia de una capa de pelo más o menos gruesa, que es un aislante sonoro, son las tres enormes limitaciones que tienen los estetoscopios de membrana flotante o de membrana sintonizable, según otros autores. Galileo Galilei, en el siglo entre el XVI y el XVII, tuvo que retractarse de sus ideas de que la Tierra giraba alrededor del Sol delante de un tribunal de la Inquisición de Roma a cambio de que no lo quemasen en la hoguera. Y cuenta la leyenda que al terminar su declaración y retractarse de todas sus teorías, exclamó o dijo más o menos bajito, Epur si mueve, y sin embargo se mueve, refiriéndose a que efectivamente la Tierra daba vueltas alrededor del Sol. Yo creo que es una leyenda. Esto, por si mueve, no es algo que puedes decir delante de un tribunal de la Inquisición, es la garantía de que te van a usar como un pollo. Igual se lo decía o se lo dijo a su mujer cuando llegó a casa, o a los amigos en el bar después de todo, o a su cuñado en la cena de Navidad, pero en el tribunal no creo que lo dijese. Pero bueno, la leyenda urbana dice que Galileo exclamó Epur si mueve. Y ahora, en este momento, es cuando tú, emulando a Galileo, lo que me vas a decir, o lo que me estás diciendo, o lo que piensas, es algo parecido a Epur si sente. De sí, sí, lo que tú quieras, Enrique, pero mira, yo tengo uno de estos estetoscopios, me lo compré, me lo regalaron, me tocó en un sorteo, hay uno en la clínica donde trabajo, tienen uno en el hospital y se oye. Epur si sente. Sí, sí, si sente bene, si sente molto bene, si el equipo o si el estetoscopio es de muy buena calidad. Pero, ¿por qué se escucha? ¿Por qué se oye? ¿Por qué se oye bien? Incluso muy bien. Porque estás renunciando a la mitad del estetoscopio. Hagas lo que hagas, para que pueda apoyarse en una superficie plana de más de 4 centímetros en gatos, en perros pequeños, incluso en perros medianos, estás haciendo un poco de presión. Para que el pelo, que las personas no tenemos o no tenemos casi nada, pero en los perros y en los gatos sí que está presente, y que el pelo no genere ruido por el rozamiento, tienes que hacer un poco de presión. Y para que la capa de pelo, que en personas claramente no es un aislante sonoro, y en cambio en perros y en gatos sí, para que esa capa de pelo como aislante sonoro no impida que escuches nada, no te deje escuchar ningún sonido, lo que tienes que hacer es un poco de presión. Presión por el área, por el roce del pelo y por la capa aislante del pelo, quiere decir que siempre estás usando este estetoscopio haciendo un poco de presión en la pared torácica de tus pacientes, de tal manera que lo estás usando como diafragma. Y como diafragma no hay ningún inconveniente. El problema es que no se puede usar como campana, porque en el momento en que no haces presión, el pelo no te deja escuchar, el pelo roza con el estetoscopio y genera ruido, y el estetoscopio no contacta del todo con la pared torácica de tu paciente. Esto quiere decir que son equipos que sí que permiten su uso como diafragma, como membrana, captas perfectamente todos los sonidos, con lo cual ganan los agudos que oscurecen o que tapan los sonidos graves, no se pueden usar como campana, de manera que esa estrategia de aislar los agudos de tal manera que solamente escuchas los graves, la pierdes. ¿Y esto qué quiere decir? Que se escucha y que se escucha muy bien con estos estetoscopios, pero cuando tengas que hacer frente a la auscultación de sonidos graves, de sonidos de baja frecuencia, los vas a perder. Vas a escuchar los sonidos respiratorios, la mayoría de ellos, vas a escuchar los dos sonidos cardíacos principales, S1 y S2, pero por ejemplo, si tienes en un paciente S3 o S4, con estos estetoscopios es altamente probable
que no puedas identificarlos. Como ves, no se trata que sí o que no, sino de las características que tiene el equipo y de en qué medida nos puede ayudar o nos puede complicar la auscultación en nuestros pacientes dadas sus características anatómicas, tanto por el área de superficie en la que apoyo el estetoscopio como por la presencia de pelo. Si te ha interesado el vídeo y conoces a alguien que le pueda ayudar, compártelo con él, por favor, dame un like, que a ti no te cuesta nada y me ayuda a que lo vean otros compañeros. Y si te interesa el tema, estás de suerte porque en mi canal de YouTube vas a encontrar un buen montón de vídeos sobre estetoscopios, auscultación, sonidos cardíacos y sonidos respiratorios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.